a adentrar un poquito, o mejor, empecémonos a adentrar en algo de la parte conceptual. Muy bien, reiteramos entonces el inicio del segundo video de la primera charla. Bueno, este se me chispoteó, también era de conducta de entrada. Recuerden que hay una lupa, la lupa con el signo más atrae el texto, o sea, me lo acerca, y con el menos me lo aleja. Le pueden dar a la lupita para que acerquen el texto. Bueno, este era de conducta de entrada también, pero me quedo aquí en este segundo video, no importa. Y este es de uno de los estudios que muestran con muchos bombos y platillos aquí en nuestras regiones. Este fue ahora hace poco de la gobernación, cómo somos los antioqueños, pero entonces se lo había retomado para el curso de encuestas. Este fue hecho con Sura, AFID, en fin. Pero me sirve para hipótesis, porque ahí realmente lo que están haciendo son unas hipótesis. Por ejemplo, el resultado del estudio dio que el 21% de los antioqueños tiene más de 55 años. Pues realmente si eso se hubiera aseverado antes del estudio, eso se me convierte en una hipótesis. Nosotros pudimos haber dicho como hipótesis, el 21% tiene más de 55 años. Luego hacemos un buen muestreo aleatorio, y con los resultados se mira si eso sí pasa o no. Y así toda esta información que la tomé de ese estudio, del último informe hace 3-4 meses, realmente son enunciados. Aquí están como conclusiones, pero las miré como redactados si fueran unas hipótesis, o mejor dicho, las podríamos convertir en hipótesis para otro estudio. Yo podría decir, haciendo otro estudio similar, en fin, de decir, el 35% de los antioqueños y antioqueñas son solteros. ¿Con base en qué tomo esa hipótesis? Hombre, con base en el último estudio que hizo esta organización o estas instituciones. Entonces, para mí es una hipótesis. Y tomo otra muestra, tal vez con un muestreo distinto, en fin, pero, fin de cuentas, trato de comprobar y verificar eso que ya existe. Por lo tanto, las hipótesis se construyen a la luz de la experiencia de los investigadores o a la luz de estudios anteriores, de trabajos previos, o de lo que los expertos consideren. Con eso construimos una hipótesis y ya se toma una muestra, pero eso sí, usando muestreo probabilístico, no cualquier muestreo. Con esa muestra que tomemos, bien trabajada, vamos a ver si los resultados nos dan parecido al valor que consideremos. Pero entonces no quiere decir que tenga que hacer hipótesis. La hipótesis se planteó así, no, aquí digamos que en la forma de decirlo no es lo correcto. Aquí lo planteo como una hipótesis, pero para verificar esa hipótesis, puedo hacerlo con el intervalo de confianza. Yo calculo un intervalo de confianza y me fijo si el 80% de los antioqueños mestizos, esa fue la hipótesis, me fijo si en el intervalo está ese número. Si el 80 está dentro del intervalo que me da, utilizando mis datos, pues entonces ya digo, sí señor, la hipótesis es correcta. Si no está en el intervalo, obviamente no la puedo aceptar. Eso implica entonces que los intervalos de confianza nos dan más información que la misma hipótesis en el manejo de fórmulas y demás. Bien, pero ahí era como para acordarles que una manera de redactar una hipótesis estadística, porque hay otras hipótesis que son hipótesis de investigación donde no necesariamente van los números. Bien, ahora sí, entremos entonces un poquito más en materia, y estamos en el tema de inferencia estadística paramétrica, algunos conceptos básicos. Es nuestro, ya entrándonos a la parte conceptual. Bien, en esa primera parte también quiero dar un poquito de contexto, y esta diapositiva la he venido colocando en los diversos cursos que se han dictado en la academia con respecto a diversos temas, es decir, descriptiva, ahora inferencia, el de muestreo, métodos multivariantes, series de tiempo, etc. ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dicen acá. Claro. Sí, claro, no, es que el muestreo tiene que ser fundamental, y tiene que ser probabilístico, entre otras cosas, para poder que la inferencia juegue. Estamos de acuerdo en eso. Bien, decía que esta diapositiva la juego en todos los cursos, y es tratando de dar algún contexto a los temas que vemos. Es decir,
no es que la inferencia solita sea ya la panacea o el problema o la solución, ni la descriptiva, ni el método multivariantes, etc. No, están inmersos dentro de todo un trabajo de una metodología. Por eso está el tema conceptual, la idea, luego la delimitación del problema, etc. Pero observen que ahí en la parte conceptual hay un tema que se llama formulación de hipótesis. Pues si bien esas son hipótesis más grandes, más genéricas, hipótesis de investigación, un poquito más gruesas, de ahí para uno, digamos, contrastarla, ya no estadístico, pero de ahí empieza a surgir el tema de las hipótesis. Hay que saber cómo se redactan y qué alcance tendrán. Y con eso entonces tendríamos que definir los instrumentos de recolección de información para poder satisfacer esa validación o no. Tengo subrayado precisamente el número 4, diseño y planificación, y puse en el recuadro el tema plan de muestreo. Es que las hipótesis, si nosotros vamos después a abordarlas, bien sea como hipótesis o como intervalos de confianza, ya no lo estaban poniendo en la participación. El plan de muestreo juega un tema neurálgico. Si yo no hago un plan de muestreo correcto y lo ejecuto igualmente bien, con todas las técnicas probabilísticas del caso, etcétera, pues obviamente no podría generalizar resultados, no puedo inferir, no puedo, digámoslo, ni siquiera calcular esos intervalos. Entonces el plan de muestreo también es uno de los temas que hay que tener muy en cuenta para llegar a esto de las hipótesis o al tema de inferencia. Y en la fase analítica está sombreadito el parte de análisis de datos y la interpretación de resultados. Claro, en el análisis de datos, que viene un plan de análisis, ahí tenemos que definir qué se va a hacer. Si vamos a trabajar el intervalo, vamos a trabajar las hipótesis y cuáles de ellas. Entonces, el tema de inferencia está inmerso en todo un proceso investigativo. Pues bien, ya en algunos conceptos, definiciones, no me demoraré acá porque pues la pueden leer. Entre otras cosas, ya envié la presentación, ya la tienen en la mano. Bueno, una inferencia estadística paramétrica se utiliza para estimar parámetros, claro, estima parámetros. Pero el estimar parámetros está fundamentalmente el estimador puntual y el de intervalos. Ya la hipótesis nos sirve para otra situación de contrastar una opinión o un enunciado, digamos. Está el tema de que hay estadística paramétrica y no paramétrica. La no paramétrica también se piensa para muestras muy pequeñas, claro que aplica ese porque no habría forma de que se comportaran normales mis datos. Pero también podemos tener muchos datos, siempre coloco el ejemplo del salario. El salario, tome usted la muestra que quiera de grande en una organización y le dará asimetría positiva. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas devengan menos plata en la organización. Solamente hay un jefe y solamente hay un dueño. Y puedo tener el N de 10.000. Y también puedo aplicar una paramétrica, porque si los datos no son acampanados, entonces me tocaría utilizar estas otras técnicas. Un parámetro es el verdadero valor de una característica. Y se nomenclan con las letras del alfabeto griego. Mu para el promedio, sigma para la desviación, pi para una proporción. Son los más usuales, pero podrían haber otros. Sin embargo, entonces estos parámetros, o mejor, las letras griegas se utilizan para decirnos que estamos hablando de parámetros. Y estos son aquellos que se logran calcular utilizando toda la población, valga decir, haciendo censo. Por lo tanto, si a mí me dicen que hago un censo, yo ya no puedo usar inferencia. Ya tengo lo verdadero, ya conozco los parámetros reales. Entonces, eso es la situación del parámetro. Un estadístico ya es una estimación del parámetro. Y usamos las letras latinas. X barrita, no le encontré la flechita, entonces le puse la media muestral. La desviación, o sea, S, con la S estimo sigma, con la X barra estimo la mu, y con P estimo pi. A ver, me devuelvo en la diapositiva, tengo una parte con letra todas mayúsculas donde dice dicha muestra tiene que ser probabilística.
Claro, si es probabilística puedo hacer inferencias, si no, no. Entonces, volviendo al tema de la definición, parámetro es lo verdadero de la población. Y el estadístico, a otros lo llaman estadígrafo, en fin, ya son las estimaciones y salen de la muestra. Esa es la diferencia importante. ¿Se entiende hasta ahí la diferencia entre parámetro y estadístico? 1 sí, 2 no, 3 más o menos. Por favor, me lo colocan. Muy bien, eso está perfecto. Está muy bien. Bueno, estimador puntual, ya es un número, un solo numerito, sale de una fórmula. Pues la X media es una fórmula, sumatoria sobre n, ¿no? La desviación es otra fórmula, X sub I menos la media, pues raíz, ¿no? X sub I menos la media al cuadrado sobre tal. El pi es otra fórmula, X sobre n, etc. Es un estimador puntual, pero es un solo número. Por eso, entre otras cosas, el estimador puntual es el que va en la mitad del intervalo. Pero entonces el estimador puntual no nos sirve realmente, porque es un solo número. Si tenemos 50 muestras o 50 investigadores, obtenemos 50 muestras diferentes, pues nos va a dar 50 estimadores puntuales. Entonces, ni modo, ¿a quién se le cree? En cambio, por intervalos, pues ya ahí sí, si a una persona, a un investigador le dio 32, al otro le dio 31,5, al otro 33,8. Entonces, ya pues puedo tener alguna posibilidad. Voy a hacer una pequeña pausa acá, reanudo y avanzamos entonces. Pues bien, decía que ya por intervalos son dos números donde ya lo que nos interesará es lograr un intervalo estrecho. Pero bueno, eso será trabajo de otras charlas. Lo importante de momento es saber pues, que el estimador puntual es un solo número. El estimador por intervalos son obviamente dos, pero en la mitad, al hablar de la media o diferencia de medias, en la mitad será el estimador puntual. A eso le sumo y le resto determinada cantidad y ya obtengo un intervalo. Y entro el término del nivel de confianza, porque también pues, ya hay que introducir algunos de estos conceptos que ya los podemos conocer, pero los uniformamos, digamos, o los recordamos. El nivel de confianza se indica por 1 menos alfa. Ya aprendí, como lo dijo la niña mía, cuál es la letrica pescadito. Entonces ya le pusieron la letra pescado, o al menos a mí ya se me quedó grabado. La letra pescadito es el alfa. Bueno, entonces 1 menos alfa es el nivel de confianza, que no es una probabilidad. Eso es evidente y eso muchas veces se toma como tal, pero no lo es. Eso, definición, abreviándola, la tomé de Wikipedia, porque de todas maneras me han informado o he venido mirando y detallando que lo que ya Wikipedia también se vuelve un avalador, porque si no fuera tan buena su definición, la elimina. Eso es otra dinámica que se ha cogido, pero aún así es la que también estoy como de acuerdo. A ver, Jairo, vamos a ver, aquí se marca todo bien. Veremos a ver el sonido, cómo me están escuchando los demás compañeros. 1, ¿me escuchan bien? 2, no, perfecto. Muy bien, perfecto, bueno, estamos bien, entonces ya vamos a ver si mi amigo Jairo de pronto le reenchufla. Ahora sí volvió. Ahora sí estamos bien de nuevo, ¿no? ¿Me escucha bien Jairo? Ya los demás me escuchan, pues todos veníamos bien. Jairo, perfecto. Bueno, entonces mencionaba que esta definición es tomada de ahí, pero realmente estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con ella, por eso la tomo ahí. Y entonces el nivel de confianza es eso, un porcentaje, 90%, 95%, 98%, en fin, cualquier porcentaje que queramos o que nos interese a nosotros. No definí el alfa todavía porque el alfa, a pesar de que está involucrado en esa expresión, es lo que conocemos como el error tipo 1 y hablaremos de él más detalle en las pruebas de hipótesis. Por ahora eran estos conceptos los que quería entrar como una introducción y poco a poco ir introduciendo algunas de estas nomenclaturas. Entonces, cuando uno habla con una confianza del 80%, estoy hablando de que 1 menos alfa es el 80%, perdón, es 0.80. La confianza del 95 es 0.95.
Y eso nos servirá para calcular el valor crítico y luego tomar decisiones de aceptar o no. Vienen otras definiciones, entonces podemos ir hablando de que una hipótesis es una aseveración sobre una o varias características. Fue lo que mostré en la pantalla de resultados de Medellín Cómo Vamos, donde decía que el 35% de los solteros son solteros y solteros, ¿no? Eso pues fue un resultado, entiéndase bien, ese es un resultado. Pero yo lo podría tomar como hipótesis si fuéramos a hacer otro trabajo, o el año entrante de hacer un seguimiento, o ahora tener una duda de esos resultados. Entonces digo, bueno, la hipótesis es esta, porque es lo que salió. Vamos a ver si sí. Y tomo otra muestra y entro a analizarla. Entonces la hipótesis es una aseveración. 35% de los antioqueños son solteros. ¿Listo? 40% son mulatos. Bueno, vamos a ver. Esas son hipótesis. Y ya habíamos dicho, hay paramétricas, que es la que nosotros vamos a trabajar. Y es donde apuntan a una afirmación sobre los valores de los parámetros poblacionales. Obviamente desconocidos. Entonces uno hace una afirmación sobre el mu, sobre sigma, sobre pi. Y tomo una muestra y miro a ver qué tan cerca está el estadístico que encuentro de esos parámetros. O qué tan lejos. Y dependiendo de ello, la acepto o no la puedo aceptar. Pero también hay hipótesis no paramétricas que ya apuntan más a otro tipo de hipótesis, como son que las observaciones son independientes. Ya no estoy fijándome sobre un parámetro, o sea, ya no estoy averiguando si el promedio es tanto, si la desviación es tanto, sino que ya hablo cosas genéricas, tal vez. ¿Sí? Aquí puedo decir, bueno, los datos se comportan normal, son aleatorios. Ya no hay un parámetro ahí, ya estoy hablando de la distribución, cómo son la distribución de mis datos. Entonces ahí es otro tipo de hipótesis que apuntan a la no paramétrica. Si hay por ejemplo, la distribución normal, ya me mencionaron ustedes, estará la prueba de Shapiro-Wilk, estará la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la prueba de rachas para aleatoriedad. Entonces esas son otras pruebas, otras hipótesis. Bien. Y en esto de conceptos básicos sigo conversando al respecto y ya quise traer este ejemplo. Aquí tengo, recuerden que con la lupa acercan o alejan los resultados. ¿Qué tengo aquí? Procedimientos pueden ser una estimación puntual, ahí le estamos observando, que es un solo número. O puede ser estimación por intervalos o pruebas de hipótesis, paramétricas para nosotros. ¿Cuál es el ejemplo? Tengo CB es colesterol basal, envié un archivo que se llamó coronar. Ese archivo se los envié, ha sido como público y se ha trabajado en algunos cursos, está en la red también. Pues bien, ahí cogí CB, colesterol basal, creo que es, y tomé unos valores, pero hagamos el supuesto que son el total de mi población, de mis pacientes eran 15, por eso tengo N mayúscula 15. Tengo esos valores, 292, 3, etc. Y con el Excel calculé el promedio. Pero si lo tomé de todos mis datos, entonces ese es un parámetro. Ese es mu. 250.47 es el promedio de todo el grupo, de toda mi población. Calculé la desviación típica, bueno, ese es un parámetro también. Ese sería sigma. Y a modo de ejemplo dije la proporción de personas, la proporción de menores de 220. Entonces conté, observen, menores de 220 está 1, 2, 215 y 216, son 4. Hasta ahí, porque el 220 no lo cojo, dice menor no más, menor, no menor igual. Entonces se hizo 4 sobre 15 y esa es la proporción de personas menores, iguales a menores de 220. Como tomé toda la población, es un parámetro. Ahí está. Luego con un ejemplo llegué y seleccioné 5 personas, 2, 4, 5. 5 personas las seleccioné y volví a recalcular estos mismos indicadores, el N de 5. Pero como ya es de una muestra, pues entonces ya eso no se llama parámetro, sino que es un estimador.
El promedio me dio parecido, 250 y el otro 246. La desviación también dio más o menos, pero la proporción sí quedó supremamente alejada. Si me baso en esta muestra, definitivamente estaría entregando un informe supremamente erróneo. En las otras no tanto. ¿Qué indica? Generalmente cuando son variables de medición, o sea, cuantitativas, como es el promedio y la desviación, las muestras no se requieren tan grandes, porque al fin de cuentas, si es un proceso bien trabajado en el muestreo, etcétera, y no hemos juntado peras con guayabas, de alguna manera pueden surgir muy buenos estimadores. Además, con la desviación estándar, me da un intervalo que seguramente contiene al verdadero, el 250. En proporciones, como son solamente un sí y un no, dos posibles opciones, generalmente debemos de tomar muestras grandes. Entonces aquí pues no aplica, nos da una cosa muy alejadísima y seguramente eso nos podría dar en cualquier caso. Pero bueno, mi intención con este pantallazo y el archivo que les envié que está en la hoja 2, esta parte, pueden mirar, era eso, diferenciar que el solo número promedio es un estimador puntual. Mejor dicho, todos estos son puntuales. Ya aplicando las formulitas que todavía no las hemos visto, llegamos a encontrar un intervalo de confianza. Bien, ¿algún comentario hasta ahí? ¿Se entendió la diapositiva anterior o el concepto? El estimador puntual es una fórmula, es un número y hasta ahí. Y diferenciar el parámetro del estimado. Muy bien. Bueno, ya aquí tomé la salida del EPIDAT. Pero observen que ya me está dando la media, la desviación estándar, esto lo pide el aparato, tamaño de muestra 5, pero ya me pide un valor a contrastar, yo le di 249, la verdad 300 se fue, y aquí decía la media 240, obviamente muy lejos, pero lo que quería mostrar aquí en esto de conceptos básicos es que el software nos entrega definitivamente los intervalos o el intervalo de una manera muy simple, sintética y no hay mucho cálculo, no hay nada de cálculo para nosotros, ¿no? Entre 198 y 295. Esto ya son dos números, esto es el intervalo, dos números, donde el estimador puntual, o sea 247, que fue el que nos dio aquí puse 246, según digité mal, pero sería el mismo numerito pues que hay que colocar. Con eso calculamos intervalos de confianza. Nosotros para hacer la explicación, de pronto me apoyo en el Excel, pero realmente el EPIDAT calcula todo y tal, nos lo da como está ahí. Y aquí nos está dando el valor P, que era el que mencionábamos ahora, entra también en no tenerse muy en cuenta, porque con el intervalo es la misma conclusión. Pero quería mostrar, y el estimador puntual es un solo número, el intervalo de confianza aquí ya se ven dos numeritos, y la prueba de hipótesis funciona en términos del valor P. Son los tres indicadores fuertes o temas fuertes del tema inferencia estadística. Bien, vamos a dejar este otro videito, ya estaba muy larguito.